Hola, bienvenido, muchas gracias por estar de nuevo con nosotros a través de nuestro canal de YouTube. Hoy tenemos un video en el que voy a estarte hablando de los elementos de protección personal. Vamos a hablar de 4 momentos claves en este elemento o en esta herramienta del sistema de gestión que son los elementos de protección personal. Yo soy Luz Estela Sánchez, auxiliar de enfermería, ingeniera en higiene y seguridad ocupacional, mentora desde la esencia y soy la fundadora de esta comunidad de colegas que hoy nos convoca en este canal, la comunidad con sentido compartiendo saberes. Vamos a hablar entonces de esos 4 momentos que te dije de los elementos de protección personal. Y esos 4 momentos son la selección, la compra, la dotación y el uso de estos elementos de protección personal. Recordemos que los EPPs, para que acortemos un poquito y todos nos entendamos, es un mecanismo, es un método de control de un peligro, pero es la última escala de esa jerarquía de controles. Los elementos de protección personal siempre deberán ser una medida de control complementaria, no la única medida de control que tenemos frente a un peligro. Y el primer momento es la definición de esos elementos de protección personal. ¿Qué debemos tener en cuenta? Lo primero es tener supremamente claro cuáles son esos peligros a los que está expuesto ese trabajador en el oficio que realiza. Y con base en ello, insisto, como medida de control complementaria, vamos a establecer cuáles son esos elementos de protección personal o EPPs que va a necesitar. La matriz de peligros o la identificación de peligros, valoración de riesgos y definición de controles es clave en este primer momento de definición de elementos de protección personal. ¿Por qué? Porque es el insumo en el cual nosotros vamos a ir a revisar los peligros a los que está expuesto ese trabajador y poder definir este método, este mecanismo de control que son los elementos de protección personal. Yo no hago dotación de elementos de protección personal para todo el mundo igual, no, yo debo validar la exposición al peligro y la necesidad de uso de ese elemento de protección personal. Una vez tengo claro cuáles son esos elementos de protección personal que se requieren para X o Y oficio, entonces lo que haré será ya ir al procedimiento o al proceso o interactuar con el responsable de compras. Todo depende del estadio de ese sistema de gestión de seguridad y salud en el trabajo, para ir al segundo momento, que es la adquisición. Y aquí hay unos elementos fundamentales y una gran responsabilidad de nuestra parte, porque nosotros debemos definir unos requisitos para la compra. Y el primero de ellos es que esos elementos de protección personal sean certificados bajo normas técnicas. Por eso nosotros siempre debemos, antes de la compra, solicitar la ficha técnica de ese elemento de protección personal y validar que ese elemento tenga una certificación bajo norma técnica. Esas normas técnicas son muy específicas. Podemos utilizar las normas ANSI, las normas ICONTEC, de hecho, para Colombia, o las normas de la Comunidad Europea. Y como te digo, son específicas. Hay unas que son para protección ocular, por ejemplo, para gafas de seguridad. Habrán otras que son para protectores auditivos, otras que son para la protección respiratoria, y yo debo, insisto, validar que esa certificación existe. Y debo tener mucho cuidado con un juego de palabras muy peligroso que se utiliza en estas fichas técnicas, y es que muchas veces en las fichas técnicas nos dicen que el elemento de protección personal es elaborado bajo norma técnica tal. No, nosotros necesitamos es que nos digan que ese elemento de protección personal es certificado bajo norma técnica tal, para poder nosotros, como responsables de este proceso, estar tranquilos que estamos entregando un elemento de protección personal que garantiza la protección para ese trabajador a el peligro del cual queremos asegurarlo, del cual lo estamos protegiendo. Me explico, si yo compro unos protectores auditivos, por ejemplo, que no son certificados por una norma técnica, yo no tengo manera de garantizar, de saber que ese protector, que ese elemento, sí está atenuando el ruido a los niveles que necesitamos para proteger a esa persona de ese peligro al que lo estamos exponiendo.
Si yo compro un respirador, por ejemplo, que no tiene certificado NIOSH, que es la certificación que se le da a ese tipo de protección, entonces yo no tengo manera de garantizar que se está reteniendo el contaminante a través de esos filtros o a través de ese respirador de material particulado, y ahí nosotros como responsables de seguridad y salud en el trabajo pues estamos teniendo o podemos tener a futuro algunas situaciones complejas. También es importante validar la comodidad. Para ello debemos hacer pruebas con los trabajadores, que ellos tengan la oportunidad de probarse el elemento de protección personal y validar si es un EPP cómodo, porque recordemos, muchos de esos elementos de protección personal el trabajador los va a llevar puestos durante 8 horas o quizás más. Y la comodidad es un factor importante para que el trabajador utilice ese elemento de protección personal. Y pues ya digamos que compras, entrar a revisar, a validar el tema de precio. Así que en este segundo momento, la ficha técnica para validar el cumplimiento de normas técnicas es muy importante, y las pruebas en campo para validar la comodidad son los que nos van a dar como el insumo para que nosotros podamos decir es este o aquel elemento de protección personal el que recomendamos desde seguridad y salud en el trabajo. El tercer momento es la dotación, y aquí que debemos tener en cuenta. Primero, pues el registro, esa dotación debe quedar registrada como una evidencia de la diligencia de la empresa con esa protección al trabajador, y como insisto, pues es una medida, es un mecanismo de control del riesgo, sí, el último en la escala de la jerarquía de controles, pero es un mecanismo de control. Y también es muy importante que en ese momento de la dotación el trabajador sea capacitado. De nada me sirve tener un elemento de protección respiratorio, por ejemplo, que cumpla con normas técnicas si el trabajador no lo sabe utilizar y se lo coloca mal. Entonces el respirador no le hace sello y no estamos haciendo bien la tarea. O el protector auditivo, el trabajador no se lo sabe colocar, no sabe cuál es la técnica para colocárselo o para retirárselo, y entonces no le hace sello también para que atenúe bien ese protector, o al retirárselo lo puede dañar, y de esa manera pues también baja la vida útil del elemento de protección personal y estamos afectando presupuesto. Entonces la capacitación de cómo el trabajador debe utilizar ese elemento, de cómo debe lavarlo, limpiarlo para que lo mantenga en condiciones higiénicas aceptables, cómo debe hacerle mantenimiento, cómo debe almacenarlo, cuándo debe solicitar el recambio de ese elemento de protección personal. Es importante que todo esto le quede claro al trabajador en el momento en el que se lo estamos entregando. Y por último, el cuarto momento es el uso. El uso, aquí hago como referencia a que acompañemos a estos trabajadores a que adquieran el hábito de utilizar ese elemento de protección personal. Porque nosotros damos como por sentado a veces, y digo nosotros porque yo también, como tú, voy al campo y hago trabajo en las empresas, creemos que con una capacitación, con entregarle al trabajador el elemento de protección personal, él ya, como por arte de magia, va a empezar el día de mañana, al día siguiente de la capacitación y la dotación, a utilizar las 8 horas el elemento de protección personal y que todo va a fluir súper fácil. Pues la realidad la sabemos nosotros, no es así. Entonces aquí lo importante es que establezcamos unas rutinas de acompañamiento para que el trabajador se acomode a ese elemento de protección personal, hacer la sensibilización. Y yo hago como el paralelo, como el ejemplo de cuando le enseñamos a un niño a lavarse los dientes. Es muy parecido. Yo le compro al niño un kit de lavado de dientes, me siento y le enseño cómo es que se debe lavar los dientes, pero lo acompaño. Yo no me siento y me desentiendo de un todo y por todo del niño y que ya él se siga lavando los dientes solito, no. Nosotros hacemos un acompañamiento con ese niño, y con este trabajador debemos hacer lo mismo. ¿Por qué? Porque es un hábito nuevo para él. Empezar a utilizar protectores auditivos, por ejemplo, es un hábito nuevo, y nosotros también pasamos por allí. Los primeros días que nos pusimos esos protectores auditivos, nos picaban los oídos, nos molestaba, nos dolía la cabeza, nos dolía el oído, nos pasó de todo, y hay que darle un tiempo también como a ese acoplamiento, a ese habituarse
a usar ese elemento de protección personal, y ahí entramos nosotros para acompañarlo. Toda la vida tampoco nos debemos quedar acompañando, o sea, por eso digo, hay que establecer ese proceso, esa rutina de acompañamiento que al final debe terminar con unos procesos disciplinarios, si fuera el caso, con aquellos trabajadores que definitivamente después de entregarle el elemento de protección personal, enseñarle todo lo que le tenemos que enseñar y acompañarlo para que lo utilice, definitivamente no lo quiere hacer. Estos eran como los tips que te quería compartir con este video. Por favor, si este contenido te gusta, dale me gusta, coméntanos qué más quisieras qué temas te gustaría que tuviéramos acá, y comparte esta información con otros colegas. Muchas gracias por seguirnos y hasta un próximo video.